Continuamos en Decime la Verdad, aquí en el aire de Vorterix Bahía. Pasaron 31 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, hasta las 14 horas nos quedamos como cada sábado. Lo habíamos anticipado, nuestro primer invitado de hoy es el doctor Víctor Policano Drago, revisionista histórico él además, con quien vamos a hablar precisamente del Día de la Diversidad Cultural o del descubrimiento de América. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día para todos los oyentes. Bueno, el descubrimiento de América yo me río un poquito, porque algunos dicen que fue un plan premeditado de Colón como una tapadera de su verdadero trabajo, y que le fue tan bien que durante 500 años engañó a todo el mundo. 500 años, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Pero ¿Quiénes son los que sostienen eso en principio? Y mirá, actualmente hay una gran cantidad de especialistas e historiadores norteamericanos que entienden que Colón era un espía portugués. Dicen. Y dicen que... ¿Pero por qué se sostiene eso? Y bueno, o sea, a ver... ¿qué asidero tiene? Te explico. La corona portuguesa estaba en manos de Juan II de Portugal. Colón, en 1483, se tiene más o menos esta fecha como exacta, él estaba en Portugal y estaba elaborando un plan en función de que Juan II lo que quería era de alguna manera la explotación de yacimientos muy ricos en Ghana, en África, y consecuentemente un paso hacia las Indias para poder comerciar. Eso era algo que le quitaba el sueño a toda Europa. Estamos hablando, recordemos, de 1483. 1483. Colón se mueve con mucha soltura en esa época en la corte lusitana. Y esta soltura, según estudios realizados, es probable que haya sido en función de que Colón tenía un alto rango. O sea, nosotros lo que hemos conocido de Colón han sido elementos tejidos por aquello que dice que nació en Génova, que sus padres eran humildes, que tenía 4 hermanos, que le gustaba la mar, que había todo, es decir, todo lo que se ha conocido de Colón, lo poco que se ha conocido de Colón hasta el presente, hoy es rebatido muy seriamente, muy seriamente. Son los datos certeros que tenemos hoy. Y los datos certeros sobre Colón son muy pocos. Todo es motivo de dialéctica y es motivo de discusión y es motivo de investigación. Porque permanentemente surgen incógnitas y surgen problemas. Además te digo, algunos pensaban que Colón era judío y que en algún momento, debido a su enorme religiosidad, sobre todo en los últimos tiempos de su vida, pensaron que era un judío converso. Y bueno, no es así, se descubrió que por lo menos que los colombos que figuran en Europa, de los cuales sobre la base de 477 ADN que se hicieron a distintos supuestos descendientes de Colón, ninguno arroja, por una parte, el hecho de que sea judío, pero por el otro lado, no coincide un solo ADN con los huesos que están depositados en Sevilla de sus 2 hijos, que eso es una certeza. Los restos de Colón, ¿dónde están hoy? Y los restos de Colón, me río porque es una de las preguntas vitales de hoy día. Hay 7 ciudades en el mundo que se disputan tener los restos de Colón. 7. 7. Y hay 7 ciudades en el mundo que se disputan haber sido la cuna de su nacimiento. Con lo cual, no sabemos si era genovés. Yo te puedo decir también que hay una corriente muy fuerte de historiadores que dice que en realidad Colón era hijo de Ladislao III. Ladislao III
era el rey de Polonia y de Hungría en ese entonces, y aparentemente Colón habría sido un hijo bastardo de él. Pero, el emperador se empeñó en que hubiera tenido una excelente educación y una excelente niñez, y como había nacido en la isla de Madeira, según esta corriente, por un lado sería portugués y por el otro lado sería un noble. Y hay algo de razón en esto. Él se casa con Filipa Muñiz, o Muñiz. Esa fue su primera esposa. Fue su primera esposa, y eso está comprobado. Filipa Muñiz de Portobello. De Portobello. Portobello, ok. Algunos dicen Felipa Portobello de Muñiz, hasta eso es motivo de discusión. de discusión. Era hija del piloto mayor de la corona lusitana. Y el piloto mayor de la corona lusitana era una persona muy importante dentro del reino. Te diría que a la altura de un gran canciller. Era el que comandaba absolutamente todas las armadas del rey. Y era una persona que sabía muchísimo sobre todo lo que era el mar, porque tenía todos los planos y todos los mapas que se necesitaban tanto para la navegación en aquel momento, así como también aquello otro que se necesitaba como para eventualmente entablar alguna batalla o alguna cosa por el estilo. O sea que ahí estaría el asidero de esa teoría. Exactamente. Dentro de esa teoría surgen dos o tres teorías más, para que vos tengas idea de lo que fue el tema Colón. Primero, no se llamaba en realidad Cristóbal Colón. ¿Cómo se llamaría? Y algunos dicen que se llamaba Pietro Gandolfo, bueno, un nombre bastante extenso, pero Pietro Gandolfo... o sea, ni el apellido. Nada que ver, nada que ver. Te estoy hablando de los que opinan que era hijo de Ladislao III, el rey de Polonia e Hungría en ese momento. Y mirá vos, acá las dos o tres teorías que surgen. Una de ellas dice que él desde muy joven, y eso sí es cierto, se hizo a la mar porque le apasionaba el tema del mar. En aquel momento era una de las cosas más importantes que podía tener un aventurero o alguien con el espíritu de aventura, el poder hacerse a la mar. Y fíjate vos que dicen algunos que en un naufragio él logra llegar a nado a las costas portuguesas y que es salvado por una de las doncellas de Filipa Muñiz. Entonces lo llevan, lo recauchutan un poco, de alguna manera lo vuelven a la vida, lo cuidan. Él comienza a interactuar dentro de ese mundo, un mundo de nobles, un mundo perfecto. ¿Qué edad tendría? Y allí en ese momento sí, Colón tendría no más de 23 a 25 años. Hay documentos que dicen que él se hizo a la mar por primera vez a los 10 años. Era una persona que conocía muy, muy bien absolutamente todo lo que era la navegación. Era una persona sumamente diestra en el tema de la navegación, sabía leer perfectamente bien las estrellas, la altura del sol, o sea, tenía unos conocimientos extraordinarios del tema. Sobre eso también hay teorías. Lo cierto es que, habiendo sido cuidado por Filipa Muñiz y su cohorte de doncellas, aparentemente lo que dicen es que esta chica se enamora de él y entonces decide casarse. Y Colón acepta, un poco por amor y otro poco por interés.
¿Dónde estaba el amor? Bueno, el amor era evidente. ¿Dónde estaba el interés? El interés estaba en los famosos planos y mapas que tenía el padre. Porque aparentemente el papá de Filipa, al ser piloto mayor, había tenido acceso a un montón de mapas, entre los cuales estaban los mapas con que los templarios habían cruzado el Océano Atlántico y habían llegado a América 200 años antes que Colón. Esa es otra teoría interesante que un día de estos, si querés, la hablamos, porque es muy larga, por eso te digo. Pero bueno, es una de las alternativas. Lo cierto es que, conociendo él, si es cierto que conoció esos mapas, no tenía ninguna duda de cómo era la ruta para llegar a América. Porque los mapas desde el punto de vista de lo que eran los accidentes geográficos del mar eran perfectos. Por ejemplo, hay pruebas inequívocas de que Colón conocía perfectamente bien la corriente del Golfo. Y hay pruebas inequívocas de por qué le dice a sus marineros de no desembarcar en la madrugada del 12, sino desembarcar después del mediodía del 12. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque eso le salvó la vida. Eso está chequeadísimo. Eso sí está chequeado. Incluso en su oportunidad se hizo una serie de televisión donde es en el único lugar donde tomaron en cuenta estos detalles que yo te voy a dar. Bueno, la cuestión es que si es cierto que Colón conocía esos mapas, era muy probable o casi seguro que él sabía perfectamente bien a dónde iba. ¿Y cómo llegar? Y cómo llegar. Hay elementos de esto. Cuando él sale de España, más allá de que el primer contratiempo lo tienen con la Pinta, en la parte de las islas de las Baleares, tienen que recalar y arreglar esa nave. Te aclaro que nosotros decimos las 3 carabelas. ¿Eran 3? Primero, eran 3, pero no eran carabelas. Carabela había una sola, que era la Santa María. La carabela era el barco más, a ver, ¿cómo te puedo decir? Era el barco más fulgurante que había en aquel entonces. ¿El resto? ¿Las otras dos? Las otras dos, la Pinta era una nao, o sea, un barco de 2 palos. ¿Más chico? Mucho más chico, bastante más chico. Vos pensás que el viaje se hizo con 90 hombres, de los cuales 55 estaban en la Santa María. De 30 a 35 estaban en la Pinta y en la Niña, que era la más chica de todas, era prácticamente un balustrón, no iban más allá de 10 a 12 hombres. La mayoría de las veces sabías que se turnaban. ¿Por qué? Porque el que le tocaba ir a la Pinta, perdón, que era el más chico de todos, era como un castigo. No tenía bauprés. ¿Sabés qué es el bauprés? No. Era como el techito, digamos, de la primera cubierta de esos barcos. Entonces, si vos tenías el bauprés, los que hacían guardia estaban arriba. Pero los que no hacían la guardia podían al menos descansar 2 o 3 horas sin que les cayera agua ni nada por el estilo. Recordemos un viaje que duró. Y duró alrededor de 45 días. Que se desarrolla solamente con el plan que Cristóbal Colón, entre comillas, sí, había hecho. Sí. Ahí el plan ese fue inamovible. Y bueno, déjame 2 segundos que termino de contar esto y ahora te voy al tema del plan. Entonces, digamos, las tripulaciones eran rotativas y al que le tocaba ir a la Pinta realmente era terrible el tema, porque prácticamente no dormía, vivía permanentemente con el agua en la cara, porque le entraba el agua del océano, un montón de cosas. Con el tema del plan, cuando Colón sale después de reparar a la Pinta,
ahí en las Baleares, salen las 3 carabelas, y en un punto determinado del océano, Colón sabía que se le iba a terminar la fuerza de los vientos alisios. ¿Qué necesitaba? Necesitaba agarrar la corriente del Golfo que regresa hacia las costas norteamericanas o americanas, hacia lo que es Centroamérica, más o menos el Golfo de México, para que nos ubiquemos. Cuando Colón llega ahí, se adelantó 3 días. ¿Qué pasó? Al principio, la gente se puso inquieta. ¿Por qué? Porque el viento no soplaba más y los barcos estaban parados prácticamente. No te digo en el medio, ya estaban cerca del mar de los Sargazos. Pero estaban parados los barcos. El viento no soplaba. Y esta gente, por demás supersticiosa, se empezaron a poner muy nerviosos. Y al principio hubo 3 motines. En los 2 primeros, los hermanos Pinzón, que eran los otros comandantes de los otros 2 buques, lo ayudaron a Colón, tratando de calmar los ánimos y de decirle a la gente que se quedaran tranquilos. ¿Y hasta qué punto podían poner paños fríos? Y hasta determinado punto. En los últimos 3 días, la cosa se puso muy fea, a tal punto que hasta los Pinzón se le dieron vuelta a Colón. Y era Colón contra 89 tipos. ¿Qué hizo Colón? Haciendo cálculos desesperados, él sabía que no podía demorar mucho más la corriente del Golfo. Entonces les dijo que si en el término de 3 días y 3 noches los barcos no se movían, él estaba dispuesto a poner la cabeza para que se la cortaran y dieran la vuelta y se fueran a España de vuelta. Una jugada terrible. Pero por otro lado tenía la plena convicción de que iba a llegar. Sí, pero también la había tenido antes. Y sin embargo la corriente no había llegado. Hizo mal los cálculos. Ese fue uno de los grandes problemas, porque es bastante, es bastante sincronizada esa corriente como para haber fallado justo ese año. Entonces, bueno, pasó el primer día, no pasaba nada, el segundo tampoco, y recién en la madrugada del tercer día los barcos se empezaron a mover. Con lo cual, de esa forma, sojuzgó todo problema de insurrección, de motín, y pudo continuar. Cuando llegan, y el famoso Rodrigo de Triana grita tierra, tierra, todos quieren desembarcar. Y Colón les dice no. Dice, vamos a desembarcar después del mediodía. ¿Por qué? Yo sé por qué. Después del mediodía. ¿Eso era todavía madrugada? No, sí, era madrugada y recién habían descubierto la Tierra. Era una 12. madrugada ya con crepúsculo. O sea, pero del 12. Sí, del 12. Del 12. Técnicamente llegan entre el 11 y el 12. Llegan ahí a caballo de la cuestión. Lo que pasa que, bueno, la única manera de poder ver algo de la costa de aquel momento era en el crepúsculo. Entonces ya se considera que fue más el día 12 que el 11. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que Colón los para a todos y les dice, vamos a desembarcar después del mediodía. Cuando desembarcan, la primera gran extrañeza que encuentran es que los aborígenes, si yo te digo, a ver, ¿qué aborígenes pensás vos que había en ese entonces? ¿Cómo era su cabello? ¿Cómo era la piel? ¿Vos qué me decís? Me los imagino morochos, ¿no? Estos eran rubios. ¿En serio? De ojos celestes y piel más bien blanca tostada al sol. 500 años antes habían llegado vikingos a América. ¿Me entendés? O sea, nos mintieron olímpicamente. Por eso te digo, fue el gran plan de Colón. Años. Fue el gran plan de Colón. La cuestión es que eso estaba en libros de bitácora que después fueron
arduamente revisados. Algunos historiadores dicen que fueron arduamente revisados por su hijo Diego. Otros dicen que fueron revisados no solamente por Diego, sino también por Hernando, que era el hijo más chico, y por el mismísimo Colón. Y entonces muchas cosas se taparon justamente para tratar de darle relevancia a todo lo otro que venía, que era la conquista. La cuestión es que Colón hace desembarcar después del mediodía, porque hasta que llegan a la costa se les hace más o menos las 6 menos cuarto de la tarde. A las 6 menos 2 minutos se iba a producir un eclipse. Y Colón tenía miedo que los aborígenes fueran hostiles. Como efectivamente los aborígenes de entrada fueron hostiles, Colón les dijo que si los tocaban, iba a tapar el sol en forma definitiva. Y en ese momento empezó el eclipse. Cuando los aborígenes se asustaron porque el sol desaparecía, Colón les dijo que se quedaran tranquilos después porque los iba a hacer aparecer nuevamente. Y efectivamente a los Era un gran mentiroso. Exactamente, pero un mentiroso muy inteligente. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces en la historia lo han puesto a Colón como que era, un tierno, un tipo que creía en todo, que era... No, Colón era metódico, era calculador, era frío, entendía perfectamente bien todas las cosas que lo rodeaban. Y con una inteligencia épica. Exactamente. Y obviamente tenía su espíritu aventurero, pero como decimos nosotros, no comía vidrio, sino que... Ni espejitos tampoco. Exactamente. Los espejitos se los dieron los indios. Pero bueno, eso fue, digamos, la primera gran parte del desembarco. Los indios automáticamente los consideraron como si fueran enviados de los dioses. Y eso les sirvió a los españoles muchísimo para después todo lo que venía como consiguiente de todo esto. Mirá, viste que muchas veces se ha dicho que fue la Santa María la que se hundió por efecto de una tormenta. Sí, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay una teoría cada vez más fuerte que dicen que Colón la agujereó de lado a lado con un tiro de Lombarda, bien digo, que era una especie de cañón grande, de corto alcance y de muy gran calibre. ¿Y para qué la hundió? La hundió para aprovechar todos los restos y poder hacer el fuerte de la Navidad o de la Natividad, que fue el primero de todas las construcciones que se hicieron en América por parte de los europeos. Cuando él se va, deja 39 hombres ahí. Claro. Formando parte de la primera gran colonia. En el segundo viaje, después cuando vuelve, se da cuenta que eso ha sido destruido y los 39 hombres han muerto a mano de los indios. Algunos entienden que fue una cuestión de meramente defensa frente a la brutalidad desplegada por los españoles. No se sabe bien. Lo cierto es que sí es cierto que fue destruido ese fuerte. Bueno, pero vos fíjate que continúa el misterio en esto. Cuando Colón vuelve a España, viste que en los dibujitos aparece que volvió con indios, claro, con sí, tesoros sí. y demás. Bueno, los tesoros son verídicos, son ciertos. Ese fue el comienzo del expolio de los europeos a todo lo que fue América. Pero uno de los engaños de Colón fue justamente que los indios que llevó eran morochitos. No le convenía llevar indios rubios de ojos celestes. O sea, los vikingos los dejó y empezó a Exactamente. clasificarlos. Exactamente. Él necesitaba mínimamente él lo que quería era engañar en aquel entonces. Nunca pensó que su engaño iba a ser tan gigantesco que iba a llegar 500 años después. También es cierto una cosa. ¿Te acuerdas que habíamos arrancado con una de las teorías? Habíamos arrancado con la teoría de que él se casa con Filipa Moniz, que conoce los planos, etcétera, los mapas, todo esto. Bueno. Otros decían que Colón hacía mapas.
¿Esos son los famosos mapas postulares? No, No. portulanos. Portulanos. Yo te voy a explicar qué pasa con los mapas portulanos. Mapa portulano se le llama a todo aquel mapa que tiene todo lo hidrográfico metido dentro, sin lo que es el accidente de la Tierra. O sea, en el accidente de la Tierra no tiene absolutamente nada, tiene nada más que dibujadas las costas. Pero lo que tiene, que es lo que necesita un piloto para navegar en el mar, lo que tiene son todos los accidentes del mar. Hay una teoría que dice que Colón conoció a Piri Reis. ¿Quién era Piri Reis? Piri Reis era un nieto de un sultán de Laga Reis. Y este Piri Reis, además de haber heredado el título de su abuelo, pero también era pirata. Y le encantaba navegar en el Mediterráneo y atacar todos los barcos. Bueno, algunos dicen que Colón fue prisionero de él, otros dicen que era amigo. Lo cierto es que Piri Reis tenía 7 mapas portulanos, 7, de los cuales hoy vos podés apreciar 5 de ellos en el museo en Estambul y 2 de ellos en el Museo del Cairo. Y en esos mapas está dibujada perfectamente la Tierra desde arriba y lo único que no tiene es la Antártida. Ahí estamos viendo uno, justamente. Ajá. Ahí tenemos uno. Ahí lo tenés. Bueno, lo único que no tiene es la Antártida. Pero después tiene el resto de la Tierra hecho de una manera asombrosa y como si hubiesen sido hechos desde arriba. Son mapas que están hechos sobre piel de carnero, curada, y finamente después dibujados, y realmente eran espectaculares. Colón, ¿Se sabe quién los hacía en ese momento? nadie sabe. Sí, se sabe dónde están hoy. Se sabe dónde están hoy, eso sí. Se pueden ver incluso. Lo que no se sabe es de dónde provienen o quién los hizo. Y lo que sí se puede saber es que fueron hechos desde el aire. O sea, no fueron hechos por un piloto que navegaba la costa. Fueron hechos desde el aire. No sé, quién volaba en ese momento no se sabe. Bueno, ahí te agregué otro misterio más. La cuestión es que Colón, con todo este bagaje de cosas, se fue a ver a la reina Isabel. Mirá vos cómo se conecta otra teoría más al respecto ahí. ¿Te acordás que yo te dije que decían que Colón era espía portugués? Portugués, sí, sí. ¿Qué es lo que quería Isabel? Isabel quería vengarse de Juan II de Portugal, porque Juan II de Portugal le había vendido una víbora. Nunca ellos habían viajado a las Indias. No había habido un solo barco portugués que se había despegado de las costas portuguesas para teóricamente intentar llegar a las Indias. El rey portugués lo que quería es que hicieran punta los españoles haciendo ese viaje y a ver a dónde llegaban. Esto es lo que después origina en 1494 el famoso Tratado de Tordesillas, por el cual se evitó la guerra entre Portugal y España. Pero vos fíjate una cosa, Isabel quería matarlo a Juan II de Portugal, quería asesinarlo. Y te aclaro que la reina estaba acostumbrada a asesinar gente cuando le molestaba, porque para poder llegar al trono español, la reina Isabel, que no era ninguna mujer dulce, ni mucho menos, sí muy bonita, previamente había asesinado 23 personas adelante de ella en la sucesión al trono, para poder llegar al trono. O sea que era una mujer de un carácter fuerte, impresionantemente fuerte. Y dicen que ella empleó para poder llevar a cabo el famoso asesinato que quería a 2 sobrinos de Colón, que de esta forma Colón conoció los planes y entonces
se hizo pasar por la persona que subyugaba a Isabel para que bancaran los españoles el viaje a América, y de esa forma después los portugueses, por su lado, hacer lo que tenían que hacer en cuanto al resto de los viajes. Perfecto. Víctor, te tengo que cortar porque nos pasamos 2 minutos, tenemos que cumplir con la tanda, pero te propongo que nos cuentes qué nos queda y lo dejamos para el próximo sábado, porque hay una segunda vuelta. ¿Cómo no? Entonces, me despido de los oyentes. Bueno, nos queda un viaje, nos queda contar el retorno. En realidad nos quedan 3 viajes, pero todo el resto del bagaje de cosas vamos a tratar de sintetizar. Pero esto en materia de lo que son las teorías que hoy día se argumentan son espectaculares. Esta última teoría que yo les cuento, el Colón espía, lo pueden ustedes ver en un libro que se ha escrito ahora recientemente por parte de un historiador y escritor portugués, Manuel Rosa. Manuel Rosa. Ese libro fue presentado con honores en el Instituto Interamericano de Viajes de Descubridores. Bien. Hay un instituto de eso y fue muy bien laureado. Me quedo con esto. Nos mintieron 500 años. Nos mintieron. Otra vez. Víctor, bueno, un placer. Hasta el sábado, adiós. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. 3 minutos se nos fueron ya de las 13 horas en todo el país. Además, decime la verdad, vamos a cumplir con la tanda publicitaria, vamos a escuchar algo de música y ya tenemos más invitados aquí en estudios.